Bueno, pues allí tenían ustedes las declaraciones del Papa. Esto sucedió en 2015, a comienzos de año, y ahora este video nuevamente se hace viral y genera incomodidad para algunas personas porque lo recuerdan en un momento en el que México está pasando una situación bastante complicada con pérdidas de muchas vidas humanas. Vamos a recibir a nuestro invitado para discutir, desmenuzar y entender qué fue lo que quiso decir el Papa Francisco. Daniel Londoño, teólogo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches, Paula. Bueno, empecemos por interpretar estas palabras del Papa, más o menos, no son literales ni textuales, pero más o menos lo que dijo el Papa fue que a México el diablo lo castiga con mucha bronca porque el demonio no le perdonaría al pueblo mexicano su devoción por la Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir el Papa? Yo creo que hay que contextualizar, Paula y televidentes, en este video que es del 2015 y contextualizar en lo siguiente, y es que hay una persecución sistemática contra el Papa Francisco y justo hacen coincidir el video, que es viral, como ustedes lo saben, con una carta que presentaron cerca de 100 teólogos y académicos haciendo referencia a que el Papa Francisco es un hereje. Y justo si uno, por ejemplo, analiza las palabras del Papa en este video, solamente se utilizan fragmentos. Y el Papa no se atrevería a decir jamás lo siguiente: el diablo no le perdona a México que ella, la Virgen de Guadalupe, haya mostrado ahí a su hijo. O sea, eso no tiene coherencia teológica, ni tiene coherencia tampoco ni siquiera pastoral. Pero el video existe, Daniel. El video existe, pero si le hacemos seguimiento al video tal como está hecho, no hay una narrativa lógica en el texto. O sea, hay una cantidad de cosas inconsistentes. Por ejemplo, aquí tengo yo otra. México está sufriendo tantas catástrofes porque tiene a la Virgen de Guadalupe. Es decir, lo que se ha hecho viral en las redes sociales son fragmentos de esta entrevista completa en la que usted lo que asegura es que el Papa no dijo lo que se está pretendiendo hacer entender que dijo. No, y es que es imposible que lo diga porque no tiene lógica teológica. Por eso yo quise venir a la entrevista. A mí no me gusta hacerle juego a ese tipo de videos virales, pero yo dije, no, hay que aclarar que estas no pueden ser palabras del Papa porque, en primer lugar, ni un teólogo de mediana categoría se atrevería a decir semejante cosa. Y ahí sí rayaría en la herejía, y además hay que tener en cuenta que al Papa lo atacan justo con una advocación que quizás es la más sagrada del mundo. Fue la primera aparición de la Virgen en el 1531 a Juan Diego. O sea, para el pueblo mexicano la Virgen de Guadalupe está en su corazón, en su sangre, en sus entrañas. Y poner en boca del Papa esas palabras sería tanto como atentar contra la fe del pueblo mexicano, así de sencillo. Bueno, además que ahí sí hay algo que se contradice con lo otro, ¿no? Porque si el Papa hubiese dicho estas palabras, pues justamente después del terremoto, él se refirió a los mexicanos y dijo que le pedía a la Virgen de Guadalupe que los ayudara, que los acompañara y que los cuidara en ese momento difícil que estaban viviendo. Pero usted dice que este movimiento que ha viralizado, que es su teoría, este tipo de declaraciones que han hecho pensar a la gente que las dijo el Papa, ¿son quiénes? Es un grupo de académicos, de sacerdotes y de personas que giran en torno a Lefebvre, al obispo Lefebvre, que se sabe muy bien que fue excomulgado, pero quedó ese movimiento latente que lamentablemente está también presente en Colombia, en cabeza de José Galat, que trata al Papa nada más y nada menos que de ser un falso profeta. Entonces el Papa tiene una persecución interna en la Iglesia, tanto dentro del Vaticano como en los diferentes países, porque es un movimiento que se ha generado a raíz de lo que el Papa ha creado en la Iglesia, que es un ambiente familiar. El Papa ha hecho trizas, voy a utilizar la palabra que está de moda, ha hecho trizas el pontificado del príncipe para pasar al pontificado del pastor oliendo oveja. Ese paso que parece tan sencillo y como tan jugar con el lenguaje, es el punto álgido por el cual acusan al Papa. Es decir, el Papa ha roto con todos esos elementos tan sacralizados del pontificado y de la Iglesia para pasar a ser un Papa del pueblo. Eso nadie se lo perdona, o al menos en ese sentido de los académicos de esa línea ultraderechista de la Iglesia que es tenaz. Daniel, ¿y movimientos tan fuertes en contra de un pontífice se habían visto antes en otro pontificado? Realmente no. Realmente no, quizás en las persecuciones anteriores, históricas contra los papas, pero eran otro tipo de persecuciones mucho más directas. Recuerda que a uno de los papas le tocó inclusive salir de Roma e ir y refugiarse en una abadía. Más o menos yo compararía con esa época la historia.
pero no se había visto, al menos en los últimos pontificados, no se había visto esa persecución. Si uno analiza Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, no había ocurrido esto realmente. Bueno, ya usted nos aclara que hay que ver en contexto todo el video de la entrevista del Papa para uno saber exactamente qué fue lo que dijo y que lo que está circulando por redes sociales pues son solamente fragmentos que distorsionan un poco la realidad. Pero ya que lo tenemos aquí, no me gustaría dejarlo pasar sin hacerle esta pregunta que creo que todo el mundo se hace. Desde la ciencia, este tema de los terremotos, el tema de los huracanes, pues tiene una explicación clara de las placas tectónicas, del tema de la temperatura del agua y eso forma los huracanes. Desde la teología, desde la religión, ¿esto qué es? ¿Estos son castigos? Tú siempre le apuntas a las preguntas esenciales de los temas. No, de ninguna manera. La Iglesia nunca, en nombre del Evangelio y de la fe, catalogaría los hechos ocurridos por desastres naturales, como bien los he explicado, como un castigo de Dios, como un castigo divino. La Iglesia más bien invita a que en medio de la catástrofe las personas aprendan a leer un mensaje de esperanza o un mensaje en medio del desastre, como hemos escuchado tantos testimonios de personas que han sobrevivido a la tragedia, que han dicho, es mi nueva oportunidad para vivir, agradezco a Dios porque no perdí mi vida en esa situación. Entonces, las catástrofes yo diría que son una llamada, pero no son un castigo divino. Es una llamada al hombre, a la persona, para que recapacite sobre su vida, porque se sabe muy bien que hay personas que sufren tanto, que pierden su familia, que se quedan solos en el mundo, que lo pierden todo. Nunca será ni podrá ser catalogada, al menos desde la teología de la Biblia, como un castigo de Dios, sino más bien como una llamada y como una forma también de leer, ¿por qué no?, la historia desde la fe. Bueno, pero llamados que a veces son muy fuertes, porque claro, entonces uno demasiado. dice, ¿por qué se mueren todos estos niños de la escuela Repsamen? Por Exactamente. ejemplo, unos niños que apenas estaban empezando la vida, y ahí es cuando uno no empieza a encontrar respuestas que le parezcan lógicas. Y empieza uno a encontrar esa lucha permanente entre la fuerza del mal en la historia, ¿no? Claro. El hombre es perverso y entonces siempre se busca, y uno busca, cuando uno la embarra, busca echarle la culpa a otros. Entonces, en ese sentido, cuando hay tantas cosas tan bárbaras, no solamente de desastres, sino de otro tipo de situaciones, pues poner testigo a Dios es como el elemento recurrente, yo diría. Pues bien, Luis Daniel Londoño, teólogo, gracias por haber estado esta noche con nosotros hablando acerca de este tema del Papa Francisco, que sí, ha sido viral y se ha reproducido en muchos lugares del mundo. Muchas gracias. No, a ti por la invitación y que quede muy claro que el Papa jamás afirmaría lo que está en el video, que fue recortado, fue editado y es un montaje que coincide con la carta que los teólogos de ultraderecha le han enviado al Papa tratándolo de hereje.